una melodía apagada, un salón vacío y un secreto que nadie se atreve a recordar. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy Luis, su anfitrión. ¿Desde dónde nos sintonizan? Deja un comentario abajo. Me encanta saber de ustedes. Adentrémonos juntos en las sombras del recuerdo. ¡Comencemos! El clavicordio se alzaba en silenciosa rebelión al fondo del salón, con la tapa cerrada con un aire definitivo, como si hubiera tocado su última nota hacía mucho tiempo y se negara a emitir otra. El polvo se acumulaba en los bordes de caoba, antaño pulidos, y un delicado tapete de encaje, amarillento por el tiempo y el sol de la tarde, descansaba sobre el atril como un sudario. Nadie en el pueblo de St. Aldhelm lo había tocado en más de 20 años, desde que la anciana señora Denison, profesora de música jubilada del Every College, falleció mientras dormía con un metrónomo aún sonando débilmente sobre la mesa auxiliar. Fue la fiesta en el jardín de la señora Bantry la que lo empezó todo, como suelen empezar estas fiestas con sándwiches, limonada y una brisa fría que no dejaba de tirar las servilletas a las clemátides. La señorita Marple, sentada a una distancia prudencial de la tetera, observaba la reunión como siempre, alegre, en silencio y con una atención tan aguda que parecía simplemente admirar las hortensias. Entre los invitados se encontraban los personajes habituales de la vida del pueblo, el coronel Steadfast, recién jubilado del Ministerio de Guerra y siempre dando vueltas sobre seguridad, los Pargeter de la tienda de comestibles, recién llegados al pueblo y con un poco de entusiasmo por integrarse, la señorita Violet Goff, la solterona con un conocimiento desconcertante de las setas venenosas y, por supuesto, el vicario y su esposa, siempre dispuestos a dar una palabra cortante y un bizcocho tibio. Pero fue la llegada de la señorita Phillida Harland la que atrajo todas las miradas, no por su escándalo, sino por su inesperada presencia. Una mujer alta y angulosa, de cabello prematuramente blanco y una elegancia anticuada, se movía por el jardín como si estuviera en otro siglo. «Se ha quedado con la casa Denison, ¿verdad?», murmuró la señora Bantry, entregando a la señorita Marple un plato de tarta de grosellas. «El del clavicordio». La señorita Marple asintió cortésmente, pero no dijo nada. Ya había observado que los guantes de la señorita Harland no eran sólo por moda. Sus dedos estaban manchados de tinta bajo el encaje, y sus ojos, aunque cálidos al sonreír, se desviaron ligeramente hacia la parte trasera de la vicaría, donde había un pequeño cobertizo sin usar hacía tiempo, adosado a la pared, como un recuerdo olvidado. La conversación giró, como solía ocurrir, hacia las encantadoras rarezas del pueblo. El señor Latimer, el vicario, hizo una broma modesta sobre la falla de la campana de la torre todos los miércoles, y la señorita Goff se lanzó a una disquisición sobre los Tozitzait, murciélagos de la iglesia. La señorita Harland, curiosamente, parecía bastante desinteresada en la charla. Su mirada volvió al clavicordio, o mejor dicho, hacia donde imaginaba que debía estar, escondido tras las ventanas cubiertas de hiedra de la casa Denison. «¿Tocas, querida?», preguntó el coronel Steadfast, fumando una pipa con más entusiasmo que fuego real. Dijo la señorita Harland: «Hace años, en Viena». Antes de que se apagara, la frase flotaba como niebla sobre el ruibarbo. «¿Antes de qué?», pensó la señorita Marple en voz baja. No preguntó. La gente siempre acaba llenando los silencios, y normalmente con más de lo que pretendía. Esa noche el pueblo se acostó temprano. La señorita Marple regresó a su pulcra casita en Church Lane, donde su criada, Florence, le había dejado una nota sobre té recién hecho y un huevo cocido. No era nada fuera de lo normal, salvo por el tiempo. Una tormenta, inusualmente repentina para principios de junio, azotó St. Aldhelm justo después de medianoche. Los truenos
resonaron como cañonazos sobre las colinas y los relámpagos iluminaron los tortuosos caminos con destellos fantasmales. Por la mañana, la tormenta había pasado, dejando charcos a lo largo del sendero de la iglesia y esparciendo pétalos de rosa por el jardín de la señora Bantry. Pero algo más había sido removido por la noche, algo que no se disipa fácilmente con la luz del sol. La señorita Marple estaba en su ventana con su segunda taza de té cuando vio al policía subir apresuradamente desde el callejón Denison, con su bicicleta medio volcada junto a la verja. A las 9:30 era de lo único que se podía hablar. La señorita Harland había sido encontrada muerta en el salón Denison. La tapa del clavicordio, curiosamente, estaba abierta, y las llaves estaban mojadas de sangre. El pueblo de St. Aldhelm respondió a la tragedia como siempre lo había hecho, con voces apagadas, ráfagas de té y un afán febril por atribuir culpas. La mañana en que encontraron a la señorita Harland, su cuerpo se desplomó sobre la alfombra antigua, con un brazo extendido sobre el banco del clavicordio como una cinta tirada. La señora Bantry ya había puesto la tetera 3 veces antes de las 10. La noticia se extendió como una piedra arrojada en agua quieta, llegando incluso a las casas más lejanas al mediodía. La señorita Marple, vestida con un cardigan azul pálido y con una expresión de leve preocupación, se dirigió a la vicaría bajo un cielo despejado. No le había dicho nada en particular sobre el crimen a Florence, ni al repartidor de periódicos que se demoró inusualmente largo en el sendero de su jardín con la esperanza de oír algo jugoso. Sin embargo, su mente, tras esos ojos plácidos, ya se movía con silenciosa precisión. El agente, un joven llamado Rowntree, que se sentía más cómodo lidiando con delitos de basura que con cadáveres, permanecía rígido frente a la casa de los Denison. Su bicicleta ya estaba en posición vertical, aunque un pedal aún estaba cubierto de barro. Saludó respetuosamente a la señorita Marple. «¡Qué asunto tan terrible, señora! ¡Qué asunto tan terrible!», respondió ella con amabilidad. «¿Cree que el vicario podría necesitar ayuda? Estas cosas siempre son tan inquietantes, sobre todo en la propia parroquia». Rowntree parecía agradecido por un motivo. «Está junto al parque, señorita, intentando tranquilizar a la gente. Supongo que se alegrará de verla». El parque del pueblo estaba inusualmente concurrido para ser martes por la mañana. Un grupo de amas de casa permanecía cerca del estanque de los patos, murmurando con la tensa intensidad de quienes se habían convencido de saber mucho más de lo que realmente sabían. El señor Pargeter, del Ultramarinos, había cerrado temprano y ahora merodeaba cerca del banco, fingiendo que jugueteaba con su reloj de pulsera. El viejo señor Cummings, que se había quedado sordo el año anterior, se apoyaba pesadamente en su bastón e intentaba en vano seguir los murmullos. Encontrado por el ama de llaves, pobrecito, se lo contaba la señora Tilly a cualquiera que quisiera escuchar. La joven Agnes vio la puerta trasera entreabierta y entró pensando que era solo el viento. Bueno, ya se imaginarán. La señorita Goff interrumpió con su habitual actitud. Es antinatural esa casa. Desde que falleció la vieja profesora de música, ha habido algo inquietante en ella. ¿Con clavicémbalo o sin clavicémbalo? ¿Dijeron cómo murió?, preguntó uno de los chicos Pargeter, con demasiada vehemencia. La señora Bantry suspiró. No hay heridas visibles, salvo la sangre en las teclas, que según el médico podría no ser suya. Imagínense. La señorita Marple, que había llegado sin ser vista, se acomodó con cuidado en el espacio junto al vicario. Él le ofreció una sonrisa cansada. Me atrevería a decir que sus pensamientos ya están más avanzados que los míos, señorita Marple. No lo supondría, dijo con suave humildad. Pero me pregunto por qué una mujer tan recién llegada
y aparentemente de medios independientes, tendría enemigos en este pueblo tan pronto. Sobre todo, de los que tienen consecuencias fatales. El vicario se frotó la sien. Había cosas raras. Se negó a unirse al comité de campañas, lo que molestó a la señora Tilly. También se negó a renovar el contrato del afinador de pianos, lo que irritó al viejo señor Farnham. Pero seguramente nada que lo justificara. No, dijo la señorita Marple, bebiendo del termo de té que había traído. Pero los pequeños resentimientos, señor Latimer, tienen una forma de crecer en los lugares rurales. Antes de que el vicario pudiera responder, se produjo una conmoción cerca del borde del verde. El agente Rowntree había regresado acompañado del inspector Crayola, un hombre alto, de mandíbula afilada y con el ceño fruncido que sugería decepción con casi todo. Chrysler no perdió el tiempo. No había señales de haber forzado la entrada. El salón estaba intacto, salvo el clavicordio, que estaba descubierto. El ama de llaves afirma que estaba cerrado cuando se marchó. ¿Y la sangre?, preguntó el vicario. Se está analizando, aunque no tenemos instalaciones en St. Aldhelm. He llamado al médico para un examen formal. Por ahora lo estamos tratando como un posible homicidio sospechoso, aunque aún no se ha encontrado ninguna herida en la fallecida. ¿Podría haberse caído?, aventuró alguien. Es improbable, respondió Chrysler. No había señales de forcejeo, pero había un pequeño sobre metido bajo el borde de la tapa del clavicordio, apenas visible al levantarlo ligeramente. Esto provocó murmullos. ¿Qué clase de sobre?, preguntó la señorita Marple, con un tono ligero como el azúcar hilado. Chrysler la miró con recelo profesional. Un simple pergamino, sin dirección, vacía. La señorita Marple solo sonrió. ¡Qué curioso! A medida que avanzaba el día, la especulación se volvió febril. Todos tenían una opinión, y cada opinión contradecía a la anterior. La señorita Goff insistía en que probablemente se había colado veneno en su té, mientras que el coronel Steadfast prefería una teoría más exótica relacionada con el espionaje. La esposa del vicario lloraba con frecuencia, citando la maldición de la casa Denison, y la señora Bantry ya estaba planeando un arriate conmemorativo en el jardín en honor de la señorita Harland. Pero en medio del torbellino de teorías, una voz permanecía en silencio. Agnes, la ama de llaves que había descubierto el cuerpo, se había retirado a la cabaña de su madre cerca del bosque y se negaba a hablar con nadie. Ni siquiera el inspector había logrado arrancarle más que unas pocas frases entre lágrimas. «Es una chica sensible», dijo la señora Tilly, negando con la cabeza, siempre murmurando sobre los ruidos extraños del salón. Probablemente solo el viento. La señorita Marple no descarta el viento, pero tampoco a Agnes. Al anochecer, regresó a su sala de estar, donde habían encendido un fuego para protegerse del frío húmedo que había dejado la tormenta. Su labor de punto yacía intacta en la cesta. En cambio, se sentó tranquilamente en su sillón, repasando la peculiar geometría del crimen. Una mujer a la que nadie conocía de verdad. Un clavicordio que nadie había tocado en décadas. Sangre en las teclas, pero ninguna herida. Y un sobre vacío, escondido, esperando. Siempre había, pensó, un momento en que la música se detenía. Y a veces, en ese silencio, algo terrible se avecinaba. Cuando el reloj dio las 7, la mirada de la señorita Marple se detuvo en la ventana, observando cómo las sombras se alargaban por el callejón. Visitaría a Agnes mañana. A la mañana siguiente trajo consigo un viento que azotaba suavemente los setos y dejaba un aroma a lavanda machacada que se extendía por los caminos del pueblo. El aire era más fresco, de alguna manera lavado, por la tormenta de 2 noches antes, pero el ánimo en St. Aldhelm no había mejorado. Flotaba como la niebla sobre los tejados,
envolviendo las conversaciones, adhiriéndose a los postes de las cercas y a los jardines traseros. La señorita Marple salió temprano, cargando un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Caminó a su ritmo habitual y pausado, tomando el largo sendero que serpenteaba junto al huerto, detrás de la vicaría. Era un sendero tranquilo, bordeado a un lado por un muro de piedra desmoronado y al otro por una hilera de manzanos, cuyas hojas revoloteaban como susurros en lo alto. No se cruzó con nadie en el camino, salvo con un petirrojo que parecía inusualmente interesado en su presencia. Agnes Worsley vivía en una modesta cabaña escondida justo al otro lado del límite del huerto, donde el pueblo comenzaba a dar paso al bosque. Su madre, Nora, era una viuda de pocas palabras y opiniones firmes, conocida por su mermelada de grosella negra y su frecuente desaprobación de casi todo. La casa estaba pulcra y adornada con cortinas de encaje blanco, aunque el jardín había echado semillas este año, con la manzanilla silvestre invadiendo las losas. La señorita Marple llamó suavemente y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Nora Worsley se asomó con los labios apretados. «No está hablando con visitas», dijo secamente. La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y bien?» «Pensé que podría ser. He traído algo que podría ayudar. Pastel de jengibre y un pequeño libro de salmos. Mi tía solía encontrar ambos consuelo en momentos de nerviosismo». La señora Worsley la observó un largo instante antes de suspirar y abrir la puerta del todo. «Está en la habitación de atrás», murmuró, haciéndose a un lado. «No esperes mucho». El interior de la casa estaba oscuro pero ordenado. Un pequeño reloj marcaba suavemente en el pasillo y el olor a vinagre para pulir flotaba en el aire. La señorita Marple se dirigió a la habitación de atrás, donde la puerta estaba entreabierta. Llamó suavemente antes de entrar. Agnes estaba sentada en una silla baja junto a la ventana, mirando hacia el huerto. Llevaba el pelo recogido en una trenza áspera y las manos firmemente apretadas sobre el regazo con los nudillos blancos. No levantó la vista cuando entró la señorita Marple. «Traje pastel», dijo la señorita Marple con dulzura, dejando el paquete en la mesa junto a ella. «Un poco de jengibre me hace maravillas cuando el corazón ha sufrido un susto». Se hizo el silencio. Luego, en voz muy baja, Agnes dijo: «No puedo dormir». «No creo que usted pueda responder a la señorita Marple, acomodándose en la otra silla. Dormir requiere cierta paz, y la paz es difícil cuando los pensamientos están llenos de preguntas o de recuerdos». Agnes parpadeó, con la mirada fija en el huerto. «No me gustaba trabajar allí», dijo de repente. «Hacía frío dentro. No de temperatura, no me refiero a eso, sino de frío como si las paredes no te quisieran. Allí». La señorita Marple juntó las manos con cuidado. «Dime, Agnes, ¿la señorita Harland tocaba alguna vez el clavicordio?» Agnes negó con la cabeza. «Number nunca. Pero se limpió el polvo ella misma. No me dejó tocarla. Dijo que las teclas eran delicadas, como dientes de azúcar. Es una imagen muy poética», murmuró la señorita Marple. «¿Y recibía visitas a menudo?» «Solo una. Un hombre. Vino 2 veces, creo. Alto, traje oscuro, olía a puros y a algo más, a barniz. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero ella siempre parecía diferente después, como si alguien le hubiera bajado el volumen, si es que eso tiene sentido». La señorita Marple asintió suavemente. «Sí que lo tiene». «¿Los oíste hablar?» «Number, pero una vez oí música, solo unas notas, como si alguien estuviera probando las teclas. Ese fue el día antes de morir». Agnes se estremeció entonces, y la señorita Marple se acercó para colocar una mano suavemente sobre su brazo. «Has sido muy valiente al hablar de ello», dijo, «y muy servicial. Te prometo, Agnes, que lo que haya pasado en esa habitación no fue culpa tuya, ni serás tú quien cargue con el peso».
Agnes asintió, con lágrimas en los ojos, pero aún sin caer. La señorita Marple se marchó en silencio, intercambiando un breve saludo con la señora Worsley al salir a la luz de la mañana. Se detuvo en el huerto, con la mirada vuelta hacia la cabaña, mientras su mente tejía hilos, algunos deshilachados, otros aún brillantes y tensos. Un hombre con barniz en las manos y un puro en el abrigo. Un clavicordio intacto durante décadas, pero recién abierto. Un sobre oculto pero vacío. Y ahora el sonido de la música. Breve, fantasmal. Posiblemente un mensaje. Los aldeanos ya se estaban despertando cuando llegó de nuevo al prado. Fuera de la oficina de correos, el coronel Steadfast discutía con el señor Pargeter sobre la relativa fiabilidad de Scotland Yard. Cerca del estanque de los patos, la señorita Goff sermoneaba a un niño desinteresado sobre las propiedades alucinógenas de las bayas de tejo. La señorita Marple pasó junto a todos ellos, volviendo a su cabaña, donde Florence acababa de preparar una tetera y un plato de galletas de mantequilla. No se sentó ni tocó el té. En cambio, se dirigió a su estantería y cogió un viejo volumen, el compañero del oyente para los instrumentos barrocos. Lo hojeó lentamente, con la mirada penetrante tras las gafas. Allí estaba, la clave veneciana, una composición para clavicémbalo que se creía perdida desde hacía tiempo. Una secuencia de acordes utilizada en el siglo XVII para codificar mensajes secretos entre casas nobles, basada en una forma de criptografía musical. Solo unos pocos historiadores conocían su existencia, y la señorita Harlan, con sus modales vieneses y sus guantes manchados de tinta, bien podría haber sido una de ellas. Un recuerdo a Flora entonces de la fiesta en el jardín, la forma en que la mirada de la señorita Harlan se había posado no en la gente, sino en el camino hacia el cobertizo de la vicaría, y en el propio cobertizo, que llevaba años sin abrir. La señorita Marple se apartó de la estantería y su mente zumbaba suavemente como un reloj que empieza a sonar. Había algo profundamente personal en el regreso de la señorita Harlan a St. Aldhelm, como si no hubiera tomado la casa Denison por casualidad, sino que la hubiera buscado, con un propósito. Las llaves no solo habían sido presionadas, sino que habían sido usadas, para tocar algo, o quizás para dejar algo atrás. La señorita Marple recogió su chal y tomó su bastón. El cobertizo del vicario estaba a menos de 10 minutos a pie, y sospechaba que la música no había terminado. Era casi media mañana cuando la señorita Marple llegó a la vicaría. El aire se había vuelto más cálido, aunque una brisa tímida aún acariciaba el borde de su sombrero de paja mientras cruzaba el sendero de grava hacia la parte trasera de la propiedad. El jardín detrás de la vicaría rara vez era visitado, excepto por la esposa del vicario cuando recogía grosellas o tendía la ropa. Más allá de un enrejado de clemátides se alzaba el viejo cobertizo de herramientas. Su puerta estaba torcida sobre una bisagra, y la cerradura se había oxidado hasta adquirir un color que no tenía por qué llamarse latón. La señorita Marple se detuvo un momento ante él. Había guardado mazos de croquet y una o dos tumbonas, pero nadie la había usado en años. Probó la puerta con cuidado. Como era de esperar, estaba cerrada, pero la hierba circundante mostraba señales de haber pasado recientemente, una especie de línea ligeramente apretada que sugería que alguien había entrado antes de que se secara el rocío de la mañana. Se agachó y notó una única marca de roce, casi imperceptible, en la parte inferior de la puerta. No la de botas, sino la de algo arrastrado o quizás empujado apresuradamente. Se enderezó y giró, solo para descubrirse a sí misma. Cara a cara con el inspector Chrysler. Se irguió, con las manos a la espalda, con un leve atisbo de sospecha en la mirada. «Señorita Marple», dijo,
como si su presencia en lugares cercanos a la delincuencia hubiera dejado de sorprenderle. ¿Dar un paseo por los arbustos? ¿Eclesiásticos? Me parece que los paseos despejan la mente, respondió ella con suavidad. Sobre todo cuando las preguntas pesan sobre ella como ropa mojada en un tendedero descolgado. No sonrió. Solo estaba examinando el cobertizo, añadió, aunque parece estar bien cerrado, lo cual en sí mismo es bastante curioso. Chrysler se adelantó y tiró de la cerradura. Se mantuvo firme, aunque se movió lo suficiente como para mostrar que la madera de atrás se había adelgazado con el tiempo. «El vicario dice que no se ha abierto en 5 años», dijo, «pero pienso comprobarlo pronto. Viene un cerrajero de Dorchester esta tarde». «Una lástima lo de la señorita Harland», dijo la señorita Marple en voz baja, como si fuera la primera vez que se le pasaba por la cabeza. Chrysler apretó la mandíbula. «Tenía antecedentes, me han dicho. Vivió en el extranjero, enseñó música, dio conferencias sobre composiciones folclóricas europeas, pero nunca se casó. No tenía mucha familia. Hay gente que prefiere la música a la compañía», dijo la señorita Marple. «Aunque esta última a menudo no se encuentra, la busquemos o no». Chrysler la observó. «Supongo que ha oído hablar del hombre con el que se encontró». «Solo susurros», dijo, voces como el crujido de las páginas de una biblioteca. Firmó en el libro de visitas de la posada del pueblo, con el nombre de señor. Thurwell. Venía de Londres, si hay que creer al personal. Delgado, cabello plateado, cara alargada, fumaba puros turcos. Se fue temprano por la mañana antes de que encontraran el cuerpo de la señorita Harland. Curiosa sincronización. En efecto, la señorita Marple ladeó la cabeza. Dijo que firmó. ¿Usó su propia mano? Chrysler pareció desconcertado. «¿Qué quiere decir? He visto muchas firmas de huéspedes en mi vida, inspector. A menudo se puede saber cuando un nombre lo escribe el propio huésped o alguien más, reemplazándolo después. En mi círculo de tejido, la señora Lucas solía falsificar el nombre de su esposo en las listas de beneficencia. Un estilo de escritura completamente diferente». Chrysler tomó nota. «¿Crees que la firma podría haber sido falsificada? Solo te sugiero que compares la escritura con algo verificado, si puedes. Un hombre que se esconde tras el nombre de otro puede hacerlo por muchas razones. Algunas son bastante inocentes. Por supuesto, timidez, deudas, atención no deseada. Pero otras, bueno», dejó la frase flotando, incompleta, y sonrió. Chrysler asintió lentamente. «Tienes una forma de deshilachar un abrigo antes de que nadie note que hay un agujero. Eso es muy halagador, inspector. Supongo que lo decías con amabilidad». Dicho esto, lo dejó junto al cobertizo y regresó al callejón, con sus pensamientos convertidos en un cuidadoso entramado de deducciones y sospechas a medias. Esa tarde llegó el cerrajero. La señorita Marple, por pura casualidad, pasaba de nuevo por la vicaría, justo cuando por fin abrían el cobertizo. Dentro había polvo. Había mucho. Polvo por todas partes, cajas apiladas, un viejo cuadro de bicicleta, un jarrón agrietado con un nido de avispas metido dentro. Pero debajo de la mesa, en el otro extremo del cobertizo, el polvo había sido removido. Había una caja de madera plana, cerrada con un pequeño broche que descansaba sobre una manta de picnic descolorida. El inspector la abrió con cuidado. Dentro había partituras escritas a mano, docenas de ellas, todas marcadas con la misma letra apretada y elegante. La señorita Marple se acercó. La hoja superior tenía un título, para en el movimiento de fe cifrada. Murmuró. Quienquiera que fueran, la señorita Harland estaba escribiendo para ellos. Chrysler levantó unas cuantas páginas más. Cada una tenía anotaciones extrañas, letras sueltas sobre notas, tenues marcas de lápiz que no seguían ninguna escala musical que la señorita Marple reconociera. «¿Código?»,
preguntó Chrysler. Sospecho que sí, respondió. Y no uno moderno, algo mucho más antiguo, posiblemente basado en frecuencias tonales o encriptaciones de la era barroca. Chrysler frunció el ceño. Haremos que lo revisen bien. Puede que haya algo ahí. Siempre lo hay, dijo la señorita Marple con ojos pensativos. La pregunta es si la música estaba destinada a ser encontrada o si el asesino la pasó por alto por completo. Al caer la noche, la noticia del contenido del cobertizo ya había empezado a circular por el pueblo. Algunos especularon que se trataba de un testamento. Otros imaginaron que la señorita Harlan había formado parte de un grupo revolucionario, aunque nunca se aclaró qué revolución requería partituras y una alfombra polvorienta. Pero una cosa era segura: la señorita Harlan no había elegido St. Aldhelm simplemente por su encanto. Había venido con una intención, con secretos, y posiblemente con una advertencia. Esa noche, mientras la señorita Marple tejía junto a la chimenea, Florence entró con una carta. «Encontré esto en el correo, señorita, sin sello, sin nombre, solo su dirección». La señorita Marple la abrió lentamente. Dentro había una sola hoja de papel. No había palabras, solo el boceto de un clavicordio y una llave marcada en rojo. A la mañana siguiente, un silencio inquietante invadió el pueblo. Incluso los pájaros parecían reacios a cantar, como si el misterio que rodeaba a la señorita Harlan se hubiera instalado en los setos y hubiera empañado la alegría de los senderos. El sol brillaba, pero se reflejaba en las ventanas en lugar de calentarlas. La señorita Marple estaba sentada en su escritorio, con el boceto del clavicordio marcado en rojo ante ella. Lo había examinado durante más de una hora, primero como lo haría un músico, luego como quien resuelve rompecabezas. La ilustración, hecha a lápiz con una línea fina y uniforme, era precisa. Cada octava, cada registro, había sido dibujado con cuidado, pero solo una tercera tecla desde la izquierda en el manual inferior estaba sombreada en rojo. No la tecla en sí, sino una tenue marca almendrada sobre ella, como una advertencia o una señal. Florence había encontrado el sobre escondido detrás del poste de la puerta del jardín, oculto a la sombra de la hiedra. No había franqueo ni sello, solo un pergamino, doblado, deslizado dentro, como si el remitente hubiera necesitado más discreción que seguridad. La señorita Marple se levantó, dobló el periódico una vez más y lo guardó en su bolso. Solo había un lugar a donde ir: la casa Dennison. No estaba acordonada. El inspector Cray le había ordenado que retiraran el cuerpo 2 días antes, y el forense aún examinaba la extraña ausencia de lesiones. Ningún familiar se había presentado. Nadie había venido a reclamar las pertenencias de la señorita Harlan. La llave le había sido entregada a Chrysler, pero la señorita Marple supo por el vicario que aún quedaba un duplicado en el armario de archivos de la sacristía, dejado años atrás, cuando la señora Dennison donó el viejo clavicordio al fondo del coro parroquial, solo para reclamarlo días después en un repentino cambio de opinión. Las excentricidades silenciosas rara vez permanecían enterradas mucho tiempo en St. Aldhelm. Recogió el duplicado sin dificultad y llegó a la casa Dennison antes del mediodía. Las nubes se habían espesado, prometiendo una tormenta que aún no había llegado. Al entrar, el aire estaba cargado con el aroma a cera para pulir y palo rosa viejo. El salón estaba intacto desde la noche de la muerte, salvo por los muebles cubiertos y un leve rastro de polvo de limpieza cerca de la chimenea. Cruzó la habitación hacia el clavicémbalo. Su tapa estaba abierta de nuevo, aunque bajada suavemente por la bisagra. Unas pocas motas de polvo habían regresado a la pulida madera interior, pero las teclas estaban visibles y enteras. La señorita Marple se sentó frente a él, retirando el boceto una vez más y sosteniéndolo junto al instrumento.
la tercera tecla desde la izquierda. Lo puso. Una suave nota resonó en un do grave y hueco, resonando desde lo más profundo del cuerpo del instrumento. Pero había algo más, apenas audible bajo el tono de un suave clic. No un sonido musical, sino mecánico. Hizo una pausa y luego metió la mano debajo del teclado. Sus dedos buscaron en el panel inferior. Había una pequeña muesca casi imperceptible, más lisa que las vecinas. Con una delicada presión, empujó. Un panel se abrió de golpe en la parte inferior del clavicémbalo. Desde dentro se deslizó un compartimento estrecho, de apenas unos centímetros de ancho, forrado con terciopelo, que una vez fue burdeos, pero ahora descolorido al color de la ciruela seca. Dentro, como la respuesta a una pregunta que nadie entendía aún, había un segundo sobre. Este está sellado con una gota de cera negra, extrañamente formal y sin marca en el exterior. La señorita Marple lo abrió con cuidado. Dentro había una carta, escrita a mano, con trazos circulares, a quien corresponda. Si esto llega a sus manos, entonces mis precauciones no fueron en vano. La verdad de lo que traje aquí a St. Aldhelm nunca estuvo destinada a ser descubierta a plena vista. Demasiados me han observado, demasiados que ven la melodía como algo para ser enterrado, no interpretado. Esta composición, partitura cifrada, es el único registro de un testimonio que podría arruinar vidas y reescribir viejas guerras. El hombre que me siguió hasta aquí la vería quemada. No podía permitirlo. El cifrado veneciano no era una mera teoría. Lo he usado. He mencionado nombres. Si no sobrevivo para explicarlo, que la música lo haga por mí. Pero cuidado, uno de ustedes ya sabe cómo tocarlo al revés. P.H. La señorita Marple permaneció en silencio un largo momento, dejando que las implicaciones se asienten a su alrededor como polvo. ¿Un testimonio? ¿Una confesión cifrada entretejida en música? Y un hombre, sin duda el mismo que había visitado a la señorita Harland bajo el alias de señor Thurwell, que sabía cómo invertir el código. Un hombre, tal vez, capaz de silenciarla antes de que la composición pudiera hablar. Dobló la carta y la guardó en su bolso. La tormenta afuera finalmente comenzaba a levantarse. El viento sacudía los cristales como si la casa misma hubiera exhalado. Al salir de la habitación, casi choca con el inspector Chrysler. Él pareció sorprendido y luego irritado. «Señorita Marple, debo insistir en que tengo algo que debería leer», dijo con firmeza, entregando el sobre. Leyó la nota lentamente, entrecerrando los ojos al llegar a la última línea. «¿A quién cree que se refería?», preguntó en voz baja. «Sobre tocarlo al revés». «Sospecho que la respuesta está en sus visitantes», dijo la señorita Marple. «Pero también creo que la música podría revelar más de lo que podría explicar con palabras». «¿Aún conserva la partitura del cobertizo?». Chrysler asintió. «La está examinando un especialista en códigos en Dorchester, aunque dicen que podría llevar semanas». «Quizás no tanto», murmuró. «No si pensamos como músicos en lugar de como detectives». Se giró para irse, pero hizo una pausa. El inspector añadió: «Usted dijo que la señorita Harland no tenía familia. ¿Está completamente segura de eso?». «Sí, nadie se ha presentado». «¿Por qué?». «Porque las iniciales de la composición, H, podrían aún hablar. Y no creo que representen el nombre de la señorita Harland». «¿Quién entonces?». «No estoy segura», dijo, «pero sí sé una cosa. En este pueblo, las iniciales nunca son solo iniciales, son migas de pan». Y con eso dejó atrás la casa Denison, mientras el viento le levantaba el chal por las esquinas al adentrarse en la creciente tormenta. La tormenta finalmente había llegado cuando la señorita Marple llegó al umbral de su cabaña. La lluvia no caía a ráfagas repentinas, sino con una insistencia constante, como si el cielo simplemente hubiera decidido llorar toda la tarde.
Dentro, Florence había encendido el fuego y preparado una tetera de té de melisa con un crumpet con mantequilla en el plato. La señorita Marple se quitó el sombrero, se sacudió el chal y se sentó junto a la chimenea. El calor titilante contrastaba con la penumbra del exterior. Sin embargo, sus pensamientos permanecían fijos en las iniciales E, IC y en la siniestra frase de la carta de la señorita Harland. «Que la música lo haga por mí», había escrito. «Y luego alguno de ustedes ya sabe cómo tocarla al revés». La señorita Marple no era ajena a los secretos ocultos a simple vista. A lo largo de los años se habían encontrado confesiones cosidas en fundas de almohada, mensajes garabateados bajo las etiquetas de tarros de mermelada y, en una ocasión, un testamento grabado tenuemente en la parte inferior de una bandeja. Pero la música, sobre todo la música antigua cifrada, era harina de otro costal. Necesitaba a alguien que entendiera tanto las notas como los silencios entre ellas. Tomó la pluma y escribió una breve nota al señor. Everard Daintree, un musicólogo jubilado que vivía 2 pueblos más allá, en Loffington Heath. Habían trabajado juntos en una comisión para restaurar el órgano de la iglesia, y él había hablado largo y tendido sobre la notación musical como una lengua más antigua que el latín, y a veces el doble de engañosa. Florence llevó la nota al correo, y la señorita Marple se dedicó a su segunda taza de té. Iba por la mitad de su crumpet cuando un golpe interrumpió el silencio. Era el joven agente Rowntree, empapado por la lluvia y visiblemente nervioso. «Me envía el inspector Chrysler, señorita. Pensó que le gustaría ver esto. Ha surgido algo nuevo, del viejo libro de contabilidad de la posada». La señorita Marple arqueó las cejas con interés. «Pase. Debe de estar helado». Entró agradecido, sacudiéndose el agua del abrigo antes de sacar una carpeta plastificada de debajo. Dentro había varias páginas fotocopiadas con la fecha de los libros de huéspedes del Kingsbell Inn. Rowntree buscó la que estaba marcada 4 días antes. «Ahí», dijo, señalando. «¿Ve la entrada? Señor Thirlwell, Londres». Es el que visitó a la señorita Harland. La señorita Marple la estudió. La letra era alta, sesgada, con un ligero temblor en el descendiente de la T. Bien hecho, pero la siguiente entrada le llamó aún más la atención. Justo una línea debajo de E. Harland Day Room Reservation. Parpadeó. ¿Había reservado una habitación? Rowntree asintió. Qué raro, ¿verdad? Tenía toda la casa Denison para ella sola. No había razón para reservar una habitación de día en la posada. A menos que necesitara un lugar para reunirse con alguien en privado, dijo la señorita Marple, terminando la frase. Examinó la letra. Coincidía casi demasiado bien con la otra firma. Y ese, se dio cuenta, era el problema. «Agente», dijo lentamente. «¿Ve lo idénticas que son estas 2 manos?» Rowntree se inclinó. «Se parecen. Son más que similares. Son iguales. Fíjese en la inclinación de la R, el bucle en la H. No son 2 personas firmando. Es una persona fingiendo ser 2. Rowntree pareció sorprendida. «¿Quiere decir que la señorita Harland firmó como el señor Thirlwell? Quiero decir que alguien intentó crear la ilusión de un invitado llamado señor Thirlwell», corrigió la señorita Marple. «Podría haber sido ella, sí, pero lo más probable es que fuera otra persona. Alguien que quería hacernos creer que la señorita Harland tenía una visita. O quizás alguien que no quería que apareciera su nombre». Rowntree pareció desconcertada. «¿Pero por qué?» «Esa, agente, es la pregunta que debemos responder». Devolvió la copia del libro mayor a su carpeta y la despidió amablemente con una palabra amable y un paraguas prestado. Una vez sola, volvió a las fotocopias y sacó una pequeña lupa. Sus ojos recorrieron cada página. Nada más destacó hasta la última página, fechada una semana antes.
En la parte inferior, apretada bajo una mancha de tinta, había una firma casi ilegible: E. Hatherley. Se quedó sin aliento. E. H. No Harlan. Hatherley. El nombre era tenue pero deliberado. Parecía como si alguien hubiera intentado ocultarlo. Tal vez tinta derramada o un borrón torpe. Pero estaba allí. Y no había sido firmado por la señorita Harlan. Caminó hacia su estantería y sacó un registro parroquial desgastado de un rincón polvoriento. Un regalo de la esposa del vicario. El libro contenía años de nombres, nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones registrados con cuidado eclesiástico. Pasó a la sección H y pasó un dedo por la página. Hatherley Edmund, nacido en 1899. Murió en blanco, una anotación en rojo. Se retiró de la parroquia en 1938. No hay más registros. La señorita Marple cerró el libro lentamente. Un hombre con un pasado desvanecido, una partitura cifrada. Una mujer murió sin heridas, pero con un clavicordio cerrado y abierto a su lado. Y un nombre falso, escrito 2 veces por la misma mano. Las piezas formaban un patrón aún incompleto, pero inconfundiblemente musical en su arreglo. Se giró hacia el fuego, observando el vacilar de las llamas. Había algo en el nombre Hatherley que despertaba un recuerdo lejano, algo que había oído años atrás, de pasada. ¿Un escándalo? ¿Una conferencia? ¿Un mecenas de las artes cuya relación con compositores controvertidos la había llevado a un exilio silencioso? La única certeza era que alguien había llegado a St. Aldhelm con un secreto enterrado en notas y tinta, y ahora uno de ellos ha muerto. Más tarde esa noche llegó un telegrama de Everard Daintree a la señorita Jane Marple, St. Aldhelm, partitura en clave veneciana. He examinado las páginas copiadas. Muy intrigante. No es veneciana, sino una cifra modificada de la escuela de Ámsterdam. Letras asignadas a teclas con pistas rítmicas. La reproducción al revés indica fecha plus nombre. Llamaré mañana. La señorita Marple leyó el telegrama 2 veces. Una fecha. Un nombre. Volvió a mirar el fuego, donde la carta de la señorita Harlan yacía en la cesta junto a ella. Su último mensaje, oculto en la música, podría pronto hablar por fin. Pero la advertencia resonó de nuevo en su mente. Alguno de ustedes ya sabe cómo tocarlo al revés. El asesino, entonces, no solo era una persona violenta, sino también de conocimiento, y el conocimiento, lo sabía, podía ser igual de mortal si se presionaba contra la tecla equivocada. La lluvia había cesado por la mañana, dejando un frágil silencio sobre el pueblo. El rocío brillaba en los setos y los tejados como si la tierra misma se hubiera detenido a escuchar. La torre del reloj de St. Aldhelm dio las 8, y con él llegó el lejano estruendo de un automóvil. La señorita Marple estaba junto a la ventana de su sala de estar, observando cómo un Austin negro se detenía junto a la verja. Era Everard Daintree, puntualísimo y envuelto en un abrigo demasiado pesado para la temporada. Salió con una cartera bajo el brazo y una mirada de contenida emoción en sus penetrantes ojos grises. Jane la saludó mientras Florence lo hacía pasar. Lo que me has enviado es extraordinario. Pasa, Everard. Tengo té recién hecho esperando, y estoy deseando saber qué has descubierto. Se acomodó en el sillón frente a ella, desplegando ya una serie de páginas de su cartera. El fuego crecía suavemente entre ellos. No es el cifrado veneciano. Empezó sin preámbulos, aunque entiendo por qué lo sospechabas. La notación de la señorita Harlan es algo más antigua en concepto, pero aplicada con una mano moderna. Guarda un gran parecido con la encriptación posbarroca de la escuela de Ámsterdam, compuesta por teólogos holandeses durante la persecución religiosa. La música como mensaje,
permitía que las ideas cruzaran fronteras que las palabras no podían. ¿Y esta composición en particular?, insistió la señorita Marple con suavidad. Daintree se ajustó las gafas y levantó una de las hojas. Hay 3 partes. La primera, al tocarla hacia adelante, es una melodía sencilla, ligeramente melancólica, nada destacable. Pero al invertirla, ahí es donde cambia. El ritmo produce notas alfanuméricas que corresponden a letras según la frecuencia tonal y el espaciado. Le entregó un trozo de papel. Lo que deletrea es escalofriantemente claro. La señorita Marple leyó la línea codificada en voz alta. Hatter Lake, julio de 1939. Muertes cubiertas por orden. Levantó la vista lentamente. ¿Está completamente segura? Sin duda, dijo Daintree. La señorita Harland dejó constancia de algo que creía que había sido encubierto, posiblemente un asesinato, quizás incluso información de inteligencia de la guerra enterrada bajo el polvo burocrático. No es de extrañar que alguien quisiera silenciarlo. La señorita Marple dobló el papel con cuidado y lo colocó en la bandeja de té. Entonces parecería que nuestro misterio es más antiguo de lo que pensábamos. Se levantó y se dirigió a la estantería, sacando un ejemplar de Crónicas de Notables de Dorset, un volumen rojo polvoriento que durante mucho tiempo había considerado más chismes que erudición. Pasó a la sección H de nuevo. Allí, en un párrafo breve y discreto, encontró Hatterley, Edmund. Antiguo prodigio coral. Más tarde, criptógrafo militar. Desapareció del registro público después de 1939. Sujeto a una investigación menor durante la investigación de posguerra. No se presentaron cargos. Everard dijo en voz baja: ¿recuerdas a un hombre llamado capitán Lionel Berwick? Daintree parpadeó. ¿Berwick? Sí, vagamente. Trabajaba para la inteligencia naval. Un tipo alto, pelo engominado, boca estrecha. Lo conocí una vez en una conferencia sobre acústica. Parecía agudo, reservado. ¿Por qué? Vino a St. Aldhelm una vez durante la guerra, dijo. Se alojó en una habitación encima de la frutería durante 3 noches. Afirmó estar inspeccionando las estructuras de las campanas de la iglesia en busca de debilidades estructurales. Me pareció bastante inverosímil incluso entonces. Daintree frunció el ceño. ¿Crees que Berwick estuvo involucrado en lo que sea que la señorita Harland descubrió? Creo, respondió la señorita Marple, que puede ser nuestro señor Thurwell. Volvió a coger la copia del libro de contabilidad de King's Bell y señaló la firma. El nombre era falso. La letra, probablemente suya. Falsificó tanto la suya como la de la señorita Harland. ¿Pero por qué? Para que pareciera que había recibido una visita el día antes de su muerte. Quizás para confundir la cronología, o para sembrar sospechas en otra parte. Daintree se recostó. ¿Qué quería decir con «alguien de ustedes ya sabe cómo tocarlo al revés»? La voz de la señorita Marple era tranquila. Alguien que ya había estado allí. Alguien con conocimientos de encriptación musical. Quizás incluso alguien que trabajó con Hatterlake o se oponía. Las piezas encajaban, no con revelaciones explosivas, sino al ritmo silencioso e inevitable de la deducción. La partitura había nombrado a un hombre dado por muerto hacía tiempo. El mensaje codificado sugería encubrimientos, muertes, quizás secretos que nunca habían salido a la luz después de la guerra. Y ahora, la única persona que había intentado sacarlos a la luz había sido silenciada. Florence llamó amablemente a la señorita Marple. ¿Sería tan amable de preguntarle al vicario si el coronel Steadfast estaría libre esta tarde? Florence pareció sorprendida. ¿El coronel Steadfast, señorita? ¿Ha hecho algo? La señorita Marple sonrió cortésmente. Nada en absoluto.
pero creo que tiene algunas ideas que compartir con nosotros, en particular sobre 1939. Una hora después, llegó el coronel Steadfast con la energía vivaz de un hombre poco acostumbrado a la charla ociosa. Iba impecablemente vestido, con el bigote peinado y los zapatos lustrados. Señorita Marple dijo, acomodándose en la silla donde había estado Daintree. ¿Deseaba verme? Sí, coronel, dijo ella, sirviendo una taza de té. Hemos tenido una buena tormenta de misterios esta semana, ¿verdad? Resopló por la nariz. ¡Qué asunto tan terrible! La pobre señorita Harland. Nunca confié en esos músicos, siempre escudriñando la historia donde no les corresponde. ¿Recuerdas a Edmund Hatherlake? La pregunta cayó como una piedra en una habitación silenciosa. El coronel se puso rígido, apretando con fuerza la taza de té. No puedo decir que sí, dijo con cautela. La señorita Marple lo miró con dulzura. Es una lástima. Había sido amigo de ciertos miembros de la comunidad de inteligencia antes de 1939. Su nombre apareció en una pieza musical recientemente descubierta. Steadfast guardó silencio. La señorita Marple continuó. Creo que la señorita Harland vino a St. Aldhelm no para ocultar algo, sino para revelar algo que involucra al señor Hatherlake. Quizás pensó que el mundo lo había olvidado, quizás confió en la tranquilidad del pueblo para protegerla. Me temo que no puedo ayudarla, dijo el coronel secamente. Pero usted estuvo en la inteligencia naval, ¿no? Brevemente, y habló en el Royal Music College en 1946 sobre la interferencia tonal en las transmisiones cifradas. Creo que la señorita Harland pudo haber asistido. El coronel se levantó bruscamente. No tiene pruebas de nada de esto, señorita Marple. Debo decir que encuentro esta línea de preguntas profundamente inapropiada. Por supuesto, dijo con suavidad. Perdóneme. Solo quería confirmar una cosa. ¿Qué es eso? Extendió la mano junto a su silla y sacó la hoja copiada del análisis de Daintree. Se la ofreció. ¿Reconoce esto? La miró de reojo y apartó la mirada demasiado rápido. Number es extraño, dijo la señorita Marple, doblándose de nuevo, porque el señor Daintree me dice que la estructura cifrada habría requerido algo más que una simple familiaridad para descifrarla. Requeriría un uso previo. Durante la guerra, quizás. Steadfast giró bruscamente. Tenga cuidado, señora. El tono de la señorita Marple se mantuvo suave. Siempre lo tengo, sobre todo cuando alguien sabe cómo interpretar las cosas al revés. No dijo nada. Cuando finalmente se fue, el silencio permaneció tras él como el humo de una vela apagada. Everard Daintree habló primero. «Él lo sabe». «Sí», dijo la señorita Marple, removiendo el té. «La pregunta no es si lo sabe, es si cree que alguien más lo sabrá alguna vez». Afuera, el cielo empezó a oscurecerse de nuevo. Se avecinaba otra tormenta, no de mal tiempo, sino de ajuste de cuentas, y la señorita Marple, como siempre, estaría lista para recibirla. La mañana siguiente trajo una curiosa luminosidad al pueblo. La lluvia había amainado y con ella la tensión parecía haberse disipado, al menos superficialmente. St. Aldhelm parecía volver a sus rituales. Los carteros silbaban en los postes, los niños jugaban a la rayuela con tiza en el callejón de la vicaría y las ventanas del tendero estaban recién ilustradas. Pero bajo esta educada reanudación de la rutina, algo permanecía tenso, como la cuerda de un arco tensada, pero aún no soltada. La señorita Marple desayunó con calma pausada, percibiendo el leve crujido de los escalones de Florence, mientras la criada traía la ropa de cama limpia. El mensaje descodificado aún reposaba en la mesita auxiliar, junto a la partitura copiada y la correspondencia cada vez más escueta del inspector Chrysler. Era hora, pensó la señorita Marple,
de otro tipo de visita. Una no a un hombre de secretos, sino a una mujer que traficaba con susurros. A las 10:30 se dirigía por el Zittetaischop-Quaidos, callejón hacia la cabaña cubierta de hiedra de la señorita Violet Goff, autoproclamada experta en hongos, calígrafa aficionada y ex-institutriz de una familia de Gloucestershire plagada de escándalos. La señorita Goff había sido durante mucho tiempo una de las residentes más observadoras y testarudas del pueblo. Rara vez salía de su jardín, pero sabía más de lo que sucedía en Sand Aldhelm que el jefe de correos y la esposa del vicario juntos. La señorita Goff abrió la puerta ella misma, vestida con una blusa con un broche enorme en forma de dedalera y con un ligero aroma a bálsamo de menta. «Señorita Marple», dijo, como si le decepcionara no encontrar a la reina en la puerta, «pase. Acabo de hervir agua para el té de sasafrás». «¡Qué delicia!», respondió la señorita Marple con absoluta sinceridad, entrando en el pequeño pero meticulosamente ordenado salón. Se sentaron cerca de la ventana, donde las plantas de araña proyectaban suaves sombras sobre la alfombra, y la señorita Goff se dedicó a servir el té pálido y de olor terroso en tazas de porcelana desiguales. ¡Qué asunto tan terrible! La muerte de la señorita Harland empezó con la señorita Goff, sin dar tiempo a bromas. Aunque no puedo decir que me pareciera especialmente cálida. Tenía el aspecto de una mujer que lee demasiado y perdona muy poco. Era un misterio para muchos de nosotros, dijo la señorita Marple, tomando un sorbo de té. Supongo que lo mismo podría decirse de la mayoría de los que llegan al pueblo sin avisar. Los ojos de la señorita Goff brillaron. Pero no todos llegan con nombres falsos, ¿eh? La señorita Marple sostuvo su mirada. ¿Crees que usó uno? No. Ella no, dijo la señorita Goff con un resoplido. El caballero, el que la recibió en el cementerio el martes antes de su muerte. Alto, de rostro estrecho, con el pelo peinado hacia atrás como un villano de cine. Estaba recogiendo setas cerca del muro oeste y las vi hablando. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Oíste lo que dijeron? No respondió la señorita Goff, pero no hacía falta. Su postura era completamente incorrecta. Se inclinó, no con amabilidad, sino con un tono interrogativo, como si fuera el de alguien. Él exigía algo. Ella estaba rígida. Agarraba su bolso como si contuviera algo sagrado. La señorita Marple reflexionó sobre ello. Y entonces él se alejó de ella, por el sendero norte, hacia la vicaría. Se quedó allí un buen rato. Pensé que lloraría, pero no lo hizo. Simplemente miró al campanario, luego al cielo, y se fue sin verme. La señorita Marple juntó las manos. ¿Y recuerdas?, preguntó con cuidado, si había alguien más cerca. ¿Alguien que pudiera haber visto u oído algo más? La señorita Goff frunció los labios. La señora Bantry estaba podando sus rosales a la vuelta de la esquina, y aquella pequeña Worsley merodeaba junto a la puerta del cementerio, fingiendo no escuchar. Pero sospecho que Agnes estaba más asustada que curiosa. ¿Viste miedo en la señorita Harland o determinación? La señorita Goff dudó. Ambas cosas. La señorita Marple dejó la taza con cuidado. Señorita Goff, disculpe si esto es atrevido, pero ¿se topó alguna vez con el apellido Hatterlake durante su época de institutriz? El rostro de Violet Goff cambió casi imperceptiblemente. Sus manos se detuvieron sobre las tazas de té. Una vez, dijo, durante mi segundo año en Gloucestershire. La familia para la que trabajaba trataba con todo tipo de caballeros desagradables, algunos de ellos funcionarios, sospecho, aunque nadie lo decía en voz alta. El nombre surgió durante una cena. Silenció a la mesa. ¿Qué se dijo? Que había hecho lo que debía hacerse en 1939, pero que nunca más se volvería a mencionar. Había miedo en la forma en que lo dijeron, y disgusto.
La señorita Marple asintió lentamente. Desapareció poco después, sin registros, sin tumba. «Pero con muchas sombras», murmuró la señorita Goff. «¿Por qué lo pregunta?» «Porque creo que la señorita Harland intentaba arrojar luz sobre una de esas sombras, y alguien se aseguró de que no lo hiciera». La señorita Goff guardó silencio un momento. Entonces metió la mano en un cajón del aparador y sacó un pequeño sobre amarillento. «Iba a entregarle esto al vicario», dijo, «pero sospecho que pertenece a manos más delicadas». Dentro del sobre había un recorte de periódico, fechado el 27 de julio de 1939, de un periódico londinense. El titular decía: «Criptógrafo del Ministerio dimite en protesta por reclamaciones de violación moral en órdenes codificadas». El artículo no mencionaba nombres, pero el hombre en cuestión había sido anónimo por razones de seguridad. Sin embargo, en el margen, alguien había escrito con tinta descolorida: «E.H. lo borrarán». La señorita Marple exhaló lentamente. Las iniciales, la fecha, la advertencia incrustada en la composición cifrada. Todo coincidía. Se puso de pie y tomó la mano de la señorita Goff. «Gracias», dijo en voz baja. «Puede que haya salvado otra vida». Mientras caminaba de vuelta por el pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. El sonido, normalmente reconfortante, ahora se sentía como una cuenta atrás. El asesino sabía lo que la señorita Harland había encontrado. Habían venido a silenciarla antes de que pudiera reproducir su último mensaje en voz alta. Pero quizás, pensó la señorita Marple, el tiempo del silencio estaba llegando a su fin. Al llegar a su cabaña, encontró a Florence de pie en el recibidor, pálida y nerviosa. «Esto viene para usted, señorita», dijo, extendiendo un pequeño paquete. Estaba envuelto en papel marrón y no tenía remitente. Dentro había un sobre lacrado y una sola página de partitura escrita a mano, con anotaciones en tinta roja. La nota decía: «Ha oído un movimiento, señorita Marple, pero hay un segundo», y termina con un nombre que creo que ya conoce. La señorita Marple miró por la ventana hacia la vicaría, donde la silueta del coronel Steadfast pasó tras la cortina. Su té se había enfriado, pero su determinación no. La música no había terminado. Todavía no. La señorita Marple permaneció sentada en su escritorio mucho después de que el sol hubiera pasado su cenit y el pueblo se hubiera sumido en ese curioso silencio que siempre parecía descender entre el final del almuerzo y el comienzo del té. El paquete permanecía sin abrir sobre la mesa, con su contenido, partituras y cartas ya leídas, pero aún no comprendidas en su totalidad. La caligrafía era la misma, los trazos en bucle, las alteraciones precisas, las tenues anotaciones en rojo sobre ciertas notas. Quienquiera que hubiera compuesto este segundo movimiento se había esmerado. Y había querido que le llegara a ella, específicamente a ella. No había firma ni fecha. Solo un compás final rodeado de rojo y una nota al pie para saber quién terminó su voz. Empieza donde la suya fue silenciada primero. La señorita Marple se recostó en su silla, con las manos cruzadas bajo la barbilla. Afuera, los setos susurraban débilmente con el viento, y en algún lugar del camino, el lejano golpe de un martillo sobre la madera resonó desde la carpintería. Volvió a pensar en Edmund Hatherley, el criptógrafo cuya vida había sido borrada de los libros de registro con la misma nitidez con la que se borra la tiza de una pizarra. Un hombre que, según las pistas dejadas, había dimitido en protesta de un cargo en la sombra en vísperas de la guerra y luego había desaparecido. La confesión codificada en la partitura de la señorita Harland lo había nombrado, pero ahora este segundo movimiento promete más. Prometía un nombre, y la señorita Marple sospechaba de quién era.
A las 3 estaba sentada frente al inspector Chrysler en el ayuntamiento, donde éste había requisado la sala de reuniones del consejo como puesto de mando improvisado. La larga mesa de roble estaba cubierta de archivos, carpetas encuadernadas con cuerdas y una pila de correspondencia que parecía crecer a cada hora. «¿Vas a decirme que esto se trata de música otra vez?», dijo Chrysler con cansancio mientras le servía una taza de té. «Sí», respondió la señorita Marple, «pero también por motivos». Le entregó la taza. «Continúa». «Este segundo movimiento», dijo ella, dejando la hoja limpia sobre la mesa entre ellos, «no es simplemente una continuación del código, es una variación. Utiliza el mismo esquema, pero cambia el patrón. La última línea en rojo codifica un nombre». Chrysler frunció el ceño. «¿De quién?». La señorita Marple sostuvo su mirada con calma. «Lionel Berwick». Se puso rígido. «¿Estás seguro? Tan seguro como se puede estar con la ayuda de un musicólogo de gran talento. Pero más que eso, hay algo en la forma en que está escrito el nombre cifrado. No es una simple revelación, es una acusación. Las notas codifican la frase «traicionó a E.H. por dinero y dinero». Chrysler se levantó y empezó a pasearse. «Ayer hablé con registros militares», dijo. «No encontramos nada a nombre de Berwick, ni certificado de defunción, ni obituario. Pero 2 pensiones navales fueron canceladas el mismo día de 1952. Una a nombre de Berwick, la otra de Hatterley». La señorita Marple asintió. «Porque ambas estaban relacionadas. Creo que Berwick fue responsable de entregar las órdenes cifradas a las que Hatterley se opuso, quizás incluso de manipularlas. La señorita Harland debió de enterarse mientras investigaba composiciones de la época de la guerra, posiblemente a través de su conservatorio de música. Cuando se dio cuenta de lo que había descubierto, escribió el primer movimiento para advertirnos. ¿Y el segundo movimiento? Una trampa. Un mensaje para atraer a los culpables, y funcionó. Chrysler se giró hacia la ventana. «Ese paquete que recibiste fue entregado en mano, sin matasellos, sin testigos. Creemos que fue dejado anoche, poco después del anochecer. Entonces nuestra compositora», dijo la señorita Marple con suavidad, «todavía camina entre nosotros». Tomó un sorbo lento de té. «Hay algo más, algo bastante inquietante». Chrysler se giró. «En todas nuestras especulaciones», dijo, «hemos asumido que la señorita Harland compuso ambos movimientos de la clave, pero este segundo, que hace referencia a su voz silenciada, suena diferente. Es más frío, más calculado, menos personal. ¿Quieres decir que no fue ella?». «Creo que alguien más lo completó», dijo la señorita Marple. «Alguien que tuvo acceso a sus notas o que la obligó a terminar lo que empezó, justo antes de morir». Chrysler miró fijamente la partitura. «¿Entonces el segundo movimiento pudo haber sido escrito por el asesino?». «Precisamente». El inspector se sentó lentamente. «Supongo que eso nos lleva de vuelta a nuestras 3 figuras más convincentes», murmuró. «El coronel Steadfast, el vicario y el señor Daintree». La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Incluye al señor Daintree?». «Llegó oportunamente. Tiene una larga relación con usted, y su formación académica lo sitúa entre los pocos del condado capaces de descifrar semejante código». «Ya veo», dijo la señorita Marple con una sonrisa pensativa. «Entonces le alegrará saber que ya he dado cuenta del paradero de Everard el día en cuestión. Estaba dando una conferencia en Huffington, confirmada por una docena de asistentes y un horario de tren muy puntual». Chrysler pareció decepcionado. «Eso deja a 2». La señorita Marple continuó. «El coronel Steadfast sirvió en inteligencia. Sabemos que tenía motivos para ocultar secretos de guerra, pero tampoco es un músico de formación, ni es propenso a la sutileza. No creo que haya escrito el segundo movimiento». «¿Y el vicario?», preguntó Chrysler.
La expresión de la señorita Marple se suavizó. El señor Latimer es demasiado serio y demasiado afligido por la muerte de la señorita Harland. Puede que no albergará sospechas, pero no es un compositor de Mendelssohn. Confesiones crípticas. Chrysler frunció el ceño. ¿Y entonces quién? La señorita Marple juntó las manos con cuidado. Creo que hay una persona que hemos pasado por alto. Alguien que se mueve en silencio, escucha más de lo que habla y que, según todos los informes, ha tenido acceso a la casa Denison en las últimas semanas. Los ojos de Chrysler se abrieron de par en par. ¿Se refiere al ama de llaves? No a Agnes, dijo la señorita Marple. Su madre. ¿Nora Worsley? Una vez fue acompañante de artistas itinerantes, dijo la señorita Marple en voz baja. No profesionalmente, pero con la suficiente habilidad como para haber tocado en recitales menores. Mantiene su piano afinado y le enseñó a Agnes a leer música. Es discreta, a menudo olvidada, pero habría tenido acceso y un motivo. Chrysler la miró fijamente. ¿Pero por qué lo tendría? La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó el sobre que Violet Goff le había dado, el que contenía el recorte de periódico de 1939 y la nota al margen: E.H. lo borrarán. La letra del margen, dijo la señorita Marple, coincide con la carta que Agnes escribió de niña a la esposa del vicario cuando murió su padre. La reconocí al instante. Nora se la escribió y formó la misma H curva. La misma está abierta. Chrysler parecía como si le hubieran dado un golpe. ¿Entonces sabía de Hatterley desde siempre? La señorita Marple asintió. Creo que Nora Worsley conocía personalmente a Edmund Hatterley. Quizá incluso era muy cercana a él. Y cuando supo lo que la señorita Harland había descubierto, entró en pánico. Ya fuera por dolor, miedo al escándalo o por una lealtad persistente, se aseguró de que la historia se contara, pero solo parcialmente. Chrysler no dijo nada durante un largo rato. Entonces tendremos que hablar con ella. Debe hacerlo, dijo la señorita Marple, pero con amabilidad, inspector. Puede que no haya querido hacerle daño a la señorita Harland. Hay dolor en esto, un viejo dolor, quizás incluso un accidente, pero ese segundo movimiento fue su forma de decir: «Lo recuerdo». La sala quedó en silencio. Entonces Chrysler se levantó, recogió su abrigo y asintió. «Tendré cuidado», dijo. La señorita Marple se quedó atrás, observando cómo la última luz de la tarde se filtraba oblicuamente por la habitación, proyectando largas sombras entre el libro de contabilidad y la clave doblada. La música estaba casi terminada. Y también la verdad. El inspector Chrysler llegó a la casa de campo de los Worsley justo antes del atardecer. La luz mortecina rozaba los árboles del huerto con largas sombras cobrizas. El aire olía ligeramente a flor de saúco y humo de leña, y por un momento dudó en la puerta, como si no quisiera perturbar la quietud. Pero tenía un deber que cumplir y comprendía que el tiempo se le escapaba cuando no se lo agarraba con firmeza. Llamó una vez. Fue Nora quien abrió. Lo miró con la mirada firme de quien ya esperaba un ajuste de cuentas. Vestía su habitual cardigan marrón, con las mangas arremangadas hasta los puños, y su delantal tenía una ligera mancha de harina. Ella no dijo nada, mientras se hacía a un lado y lo dejaba entrar. Dentro, la pequeña cocina olía a bollos horneados y a algo cociéndose lentamente en la estufa. Agnes no estaba presente. Habían colocado una silla frente a la chimenea y, junto a ella, quizá por casualidad, quizá no, una partitura antigua sobre el aparador. Chrysler se quitó el sombrero. ¿Puedo sentarme? Nora asintió y se sentó en la mecedora junto al fuego, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Supongo que has venido a hablar de Eleanor», dijo con voz tranquila, aunque no desagradable.
¿Ese es el nombre de pila de la señorita Harlan?, preguntó. Nunca lo usó aquí, respondió Nora. Pero sí, Eleanor Harlan. La conocí cuando éramos niñas. Era mayor, más brillante. Tocaba como un ángel, incluso entonces. ¿Conocía a Edmund Hatterley? Nora miró el fuego. Number era yo. Chrysler dejó que el silencio se apoderara de él. No era lo que decía la gente, continuó ella al fin. No era un traidor, no era un cobarde. Se negó a cifrar órdenes que enviarían a inocentes a morir en puertos ocupados. Cuando renunció, lo enterraron, no con tierra, sino con silencio. ¿Y tú? Esperé. Cartas. Cualquier palabra, pero desapareció entre humo y rumores. Chrysler se inclinó hacia adelante. Y la investigación de la señorita Harlan establece que amenazó con removerlo todo de nuevo. No era una amenaza, dijo Nora en voz baja. Estaba recordando. Había descubierto su nombre en el archivo del conservatorio. Encontró notas, referencias. Me escribió preguntándome si lo conocía. Dijo que su trabajo en clave había resurgido en composiciones codificadas que se creían perdidas. Intentaba honrarlo. La voz de Chrysler se suavizó. Entonces, ¿por qué ocultar el segundo movimiento? El rostro de Nora se quedó inmóvil, porque no confiaba en lo que se haría con él. Ese primer movimiento, el que escondió en el clavicordio, era suave, codificado con dolor y esperanza. ¿Pero el segundo? Ese lo escribió después de que Berwick llegara a St. Aldhelm, después de que viera el peligro que aún acechaba. ¿Crees que Berwick la mató? No lo sé. Creo que la amenazó. Creo que temía lo que su música pudiera revelar. Pero también creo firmemente que su muerte no fue premeditada. Tenía el corazón débil. El médico lo dijo hace años. Esa noche murió. Creo que fue a tocar el código por última vez, sola, y algo la asustó. Chrysler guardó silencio un largo rato y luego dijo, ¿y encontraste el segundo movimiento? 3 días después. Escondido en su cartera. No estaba terminado. Yo rellené los huecos. ¿Lo completaste?, preguntó Chrysler sobresaltada. Nora asintió. Solo el final, solo lo suficiente para que hablara con claridad. Usé códigos en mi juventud, durante la época en que tocaba para ciertos artistas itinerantes. El patrón me resultaba familiar. Codifiqué el verso que encontraste. No tengo la culpa. Pero, para preservar la verdad, ¿las anotaciones en rojo? Mías, confirmó. Quería a alguien que lo leyera para saber qué había sucedido, pero no tan claramente como para negarlo o quemarlo. Chrysler se levantó lentamente. La señorita Marple lo sospechaba. Nora esbozó una leve sonrisa. Esa mujer conoce el interior de cada armario antes de que lo abran. Respiró hondo. ¿Qué quiere que haga con su confesión? Eso se lo dejo a usted, dijo. He guardado secretos más tiempo que la mayoría de las vidas. Si la justicia requiere mi nombre, tómelo. Si no, que hable la música. Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su salón, la pequeña radio murmurando débilmente desde la repisa de la chimenea. Un suave golpe sonó en la puerta, y Florence hizo entrar al inspector Chrysler, que parecía agotado pero más ligero. ¿Confesó?, preguntó la señorita Marple, ya sabiéndolo. Sí, completó la clave. Conservó el mensaje. Cree que la muerte de la señorita Harlan fue natural. ¿Y usted la cree? Chrysler asintió. Sí, no hay evidencia de violencia. No hay heridas defensivas. El forense confirma un episodio cardíaco, repentino, fatal. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Así que al final la señorita Harlan no fue asesinada, solo silenciada. Temporalmente, dijo Chrysler, colocando la partitura terminada sobre su mesa. Ahora no. La señorita Marple recorrió las anotaciones rojas con los dedos. Nos dejó la verdad en un idioma que pocos entienden, y Nora Worsley se aseguró de que no se borrara una segunda vez. —¿Se lo dirá al pueblo? —preguntó Chrysler.
No, dijo la señorita Marple, que chismeen y se pregunten, que hablen de clavicémbalos y pianos polvorientos, pero quienes necesitaban escuchar el acorde final lo han escuchado. Chrysler se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo en la puerta. Señorita Marple, ¿puedo hacerle una última pregunta? Por supuesto. Dudó. Supe desde el principio que esto nunca se trataba del clavicémbalo en sí, sino de lo que simbolizaba. ¿Cómo? Sonrió. ¿Por qué? Dijo, cuando alguien regresa después de 20 años a una casa que nadie quiere, abre un instrumento que nadie toca y muere al día siguiente, lo que vino a tocar nunca fue música, era un recuerdo. Chrysler se tocó el sombrero. Buenas noches, señorita Marple. Ella lo vio irse, la puerta cerrándose con un suave clic tras él. En el silencio que siguió, miró una vez más la clave. Luego, con manos cuidadosas, abrió su viejo piano y pulsó la tecla que la señorita Harlan había marcado en rojo. Una nota baja y solemne resonó por la habitación, un acorde largo e inacabado, y luego silencio, pero no del tipo que olvida, del tipo que recuerda. La mañana siguiente amaneció pálida y sin viento, como si el pueblo mismo hubiera exhalado después de un largo suspiro contenido. St. Aldhelm se movió lentamente. El señor Pargeter abrió la tienda de comestibles con menos ruido de lo habitual. La señora Bantry tendió la ropa lavada con menos miradas por encima del seto, y el gato del vicario, normalmente propenso a merodear con determinación, yacía tendido al sol como una criatura finalmente despreocupada. Dentro de su cabaña, la señorita Marple recortó los bordes de su diario de recortes de rosales y dobló la última copia de la partitura cifrada de la señorita Harlan. La guardó delicadamente en un sobre con la inscripción «Abrir solo si es necesario» y lo deslizó bajo el forro bordado de su escritorio. No habría titulares de prensa, ni arrestos, ni juicios. Y, sin embargo, se había hecho justicia. Era una clase de justicia que la señorita Marple entendía íntimamente, no ruidosa ni legalmente vinculante, sino algo más antiguo y discreto, el tipo de justicia que importaba al corazón. Florence entró con una tos discreta. «Señorita, la señora Worsley está en la puerta. Déjela entrar», dijo la señorita Marple con suavidad. «Y prepárenos un té negro, sin azúcar». Unos minutos después, Nora Worsley entró en la sala de estar. Se veía como siempre, estoica, sencilla, una mujer que podrías pasar por el camino y olvidar antes de la siguiente esquina. Pero hoy había algo más suave en su expresión, algo vaciado por la confesión y que comenzaba a llenarse de paz. «Quería darle las gracias», dijo, sentada frente a la señorita Marple con rígida dignidad. «¿Por qué, querida?» «Por dejar vivir la verdad, aunque solo fuera en silencio». La señorita Marple inclinó la cabeza. «No todas las verdades necesitan grandes pronunciamientos, señora Worsley. Algunas hablan mejor en los espacios entre las palabras». Nora bajó la mirada hacia sus manos juntas. Tenía tanto miedo de que lo borraran de nuevo. «No lo harán», dijo la señorita Marple. «El inspector Chrysler se ha encargado de eso. Sus anotaciones han sido documentadas. El mensaje decodificado de la clave está archivado. Y lo más importante, el nombre de Edmund Hatterlake sobrevivirá donde importa». Los ojos de Nora brillaron. Nunca lo conoció, pero le habría gustado. Amaba la claridad de pensamiento, detestaba la pompa y podía detectar el engaño como otros detectan las nubes de lluvia. «Una cualidad útil», dijo la señorita Marple con una sonrisa. Nora dudó. «¿Crees que la señorita Harlan me perdonó?» La señorita Marple dejó su taza. «Creo que sabía que no terminaría ese segundo movimiento, y creo que confiaba en que tú lo completaras». La mujer mayor asintió lenta y frágilmente. Luego se levantó y, antes de irse, dejó un pequeño objeto sobre la mesa. Un dedal de plata, grabado tenuemente con las iniciales
H. Me lo dio la última vez que hablamos. Me dijo que lo devolviera a la tierra, si no quedaba nada más. La señorita Marple lo aceptó con cuidado. Entonces, quizás lo planté bajo el rosal. Después de todo, algunos recuerdos deben florecer. Esa tarde, el pueblo se reunió en Ninonisengstas, el verde para la fiesta anual del invernadero, reprogramada después de la tormenta. Hubo bollos con mantequilla y banderines, duetos de violín a cargo de las sobrinas del rector e incluso una breve charla del coronel Steadfast sobre el uso de palomas en los mensajes de guerra, pronunciada con más pompa que veracidad. La señorita Marple, con su chal gris paloma, estaba sentada cerca del banco de piedra bajo el castaño, observando a los aldeanos moverse en sus inofensivos patrones. Agnes Worsley estaba de pie junto a la mesa de limonada, ya no pálida ni encogida. Violet Goff, sosteniendo un frasco de chutney de champiñones bien envuelto, charlaba con la señora Bantry sobre si el afinador de pianos se había fugado a Bath. Era, en muchos sentidos, un día normal. Pero la señorita Marple lo percibía bajo las risas, los banderines, los pasteles azucarados, una especie de conocimiento tácito. El pueblo había dado un giro. Nunca lo dirían en voz alta, pero algo en su ritmo había cambiado. No porque lo supieran todo, sino porque habían sentido algo atravesarlos, un temblor de la historia que resurgió, rozando sus vidas. Al ponerse el sol, el inspector Chrysler apareció junto a la señorita Marple con 2 tazas de té suave, una de las cuales le entregó con solemnidad ceremoniosa. «Parece que ha descansado mejor, inspectora», dijo ella, aceptando la taza. «Sí», respondió él. «Tengo noticias de Londres. Los archivistas están verificando el material cifrado, y un viejo amigo del Ministerio de Guerra confirmó que los archivos de Berwick fueron desinfectados. Parece que la señorita Harland descubrió más de lo que pensábamos. Estaría contenta», dijo la señorita Marple. Chrysler miró hacia la multitud. «¿Y Nora?» «En paz, creo, aunque la paz nunca es gratuita». Guardó silencio un momento. «¿Crees que los demás lo sabrán alguna vez?» La señorita Marple siguió con la mirada los banderines que ondeaban en el cielo. «Puede que sospechen, los pueblos siempre lo hacen, pero creo que les consolará no saber con precisión cuán cerca estuvo la oscuridad. Así sobreviven los pueblos ingleses, no negando la verdad, sino eligiendo cuán alto la repiten». Sonrió levemente. «Debería haber sido juez, señorita Marple. Prefiero mucho más el papel de observadora. Mucho menos papeleo». Tomaron el té mientras el cuarteto de cuerda comenzaba a afinar para la función de la noche. La luz se había vuelto dorada, proyectando largas y poéticas sombras sobre el césped. Entonces, desde el otro extremo del césped, comenzó a sonar una suave melodía. Alguien había descubierto el viejo clavicordio del conservatorio, restaurado, ligeramente desempolvado y colocado en un escenario provisional. Una joven estaba sentada detrás, con postura vacilante, dedos inseguros, pero el sonido era inconfundible. Un suave estribillo, lento, cuidado, los primeros compases de la composición original de la señorita Harland. La señorita Marple se quedó paralizada. Chrysler se acercó. «¿Es eso?», dijo. «Sí», dijo. «Es el primer movimiento». Alguien lo encontró y copió la partitura. «¿Pero quién?». No respondió. En cambio, miró hacia el otro extremo del césped, donde Agnes Worsley estaba junto a su madre, observando a la niña tocar con una sonrisa suave y agridulce. Nora sostuvo la mirada de la señorita Marple a lo lejos y asintió brevemente. Las notas resonaron en el aire como ecos de un tiempo olvidado. La multitud guardó silencio. Las conversaciones se detuvieron. Por un instante solo quedó música. Ya no era un código, ya no era un secreto, simplemente hermosa. Cuando sonó el acorde final,
quedó suspendido en el aire como el último aliento de una historia que llevaba demasiado tiempo sin contarse. Y entonces llegaron los aplausos. La señorita Marple juntó las manos y cerró los ojos. No fue un final perfecto, pero fue el adecuado. Los días que siguieron a la fiesta se deslizaron suavemente hacia el ritmo más lánguido del verano. Saint Aldhelm se sumió en la tranquilidad que sólo llega después de que algo importante hubiera pasado por sus callejones y salones. No hubo titulares, ni acusaciones, ni escándalos que agitaran el pueblo. Pero sí hubo cambios sutiles, como el cambio de luz a través de las viejas cortinas de encaje, o la forma en que una melodía familiar cobra un nuevo significado al tocarse al anochecer. El clavicordio permaneció en el salón del pueblo un tiempo. Se había atribuido oficialmente a la herencia de Denison y el círculo de mujeres lo había adoptado informalmente, proponiendo convertirlo en un elemento fijo mensual en conciertos y tés conmemorativos. La joven que había interpretado la composición de la señorita Harland en la fiesta de la parroquia, Emmeline, hija del nuevo panadero, fue invitada a empezar las clases, y el vicario, con cierta deportividad, ofreció la sacristía de la iglesia como lugar de ensayo. La señorita Marple aprobó todo esto. Era bueno, pensó, que algo hermoso surgiera del dolor. La belleza, después de todo, tenía una forma de suavizar las agudezas del recuerdo. Una semana después de la función, recibió una visita. Nora Worsley llegó a media mañana, con su mejor sombrero y un pequeño bulto atado en muselina. Florence la hizo pasar, con los ojos muy abiertos ante la formalidad, y le preparó una bandeja de galletas de limón sin necesidad de que se lo pidiera. «He traído algo», dijo Nora, mientras se acomodaba en el mismo sillón que había ocupado días antes. La señorita Marple aceptó el paquete con cuidado, desdoblando la tela para revelar un fajo de páginas viejas, quebradizas, escritas a mano. «Él escribió esto», dijo Nora en voz baja. «Edmund, antes de desaparecer, una serie de ensayos, reflexiones, fragmentos, algunos codificados, otros no. Los he guardado bajo llave durante años». «¿Por qué dármelos?», preguntó la señorita Marple. «Porque confío en que sabrá qué hacer con ellos». «Sí, conservarlos, o dejarlos ir». La señorita Marple miró la tinta descolorida. Un pasaje, en particular, le llamó la atención. La verdad, como la música, debe tocarse al ritmo adecuado. Demasiado pronto y se ahoga en ruido. Demasiado tarde y nadie escucha. Dobló las páginas con cuidado y las colocó a su lado sobre la mesa. «Creo que deberían entregárselas al señor Daintree», dijo por fin. «Él sabrá cómo archivarlas de forma adecuada y respetuosa». Nora asintió. «Pensé que diría eso». Hablaron poco más esta mañana. Cuando Nora se fue, se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás con algo indescifrable en su expresión. Sin arrepentimiento, sin pena, tal vez algo más cercano a la liberación. «¿Crees?», preguntó, «que alguien lo recordará». La respuesta de la señorita Marple fue simple. «Ya lo hacen». Más tarde esa tarde, la señorita Marple visitó la iglesia. Estaba vacía, salvo por el ligero aroma a pulimento de latón y un pequeño ramo de violetas dejado al final de un banco. Caminó lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando débilmente, y se detuvo cerca del presbiterio, donde recientemente se había añadido una modesta placa a la pared. Dice: «En memoria de Eleanor Harland, música, erudita, testigo. Que la verdad resuene donde las palabras fallan. No hubo mención de cifra, ni escándalo, ni pena. Solo lo que importaba». Mientras estaba de pie en ese espacio silencioso, el campanario sobre ella comenzó a dar los cuartos. El sonido era limpio, resonante y pausado. Un repique no destinado a evocar, sino a recordar. Y la señorita Marple, siempre atenta a las sutilezas de tales momentos,
reflexiona, no por primera vez, cuánto de la vida se desarrollaba en los espacios intermedios entre notas, entre cartas, entre el silencio de una mujer y la confesión susurrada de otra. Fuera de la iglesia se encontró con el inspector Chrysler, que había empezado a caminar por los senderos durante sus descansos de la tarde. Se quitó el sombrero al encontrarse junto al tejo. «He oído que el círculo de mujeres pide una placa musical en el césped», dijo con cierta diversión. «Algo sobre honrar las contribuciones históricas a la armonía del pueblo». «Que lo hagan», dijo la señorita Marple, sonriendo. «Es mejor conmemorar lo que eleva que lo que avergüenza». Caminó junto a ella unos pasos. «He archivado mi informe final. Lo marqué como cerrado, sin intención criminal, porque se conservan materiales naturales y culturales. Los superiores se alegrarán de que no requiera seguimiento. ¿Y leerán la confesión cifrada? La hojearán. Algún día, algún becario brillante de la oficina de registros la encontrará por casualidad y se preguntará si alguna vez fue real, pero por ahora descansará donde esté a salvo». La señorita Marple asintió. Así debe ser. Se detuvieron en el cruce, donde Chrysler giró hacia las dependencias del alguacil y ella hacia su cabaña. «Gracias, señorita Marple», dijo, «por enseñarnos a escuchar». «En absoluto, inspector», respondió ella. «A veces las verdades más fuertes son las que nunca se dicen». Esa noche la señorita Marple estaba sentada sola en su sala de estar. Las rosas en su jardinera comenzaban a marchitarse, y la última luz del día dibujaba largas sombras en las paredes del salón. Cogió su labor de punto, pero no empezó. En cambio, se acercó al piano y abrió la tapa con silenciosa deliberación. Apoyó los dedos suavemente sobre las teclas y comenzó a tocar, no la melodía cifrada, ni la confesión codificada, sino un himno sencillo, uno que su madre le había enseñado. Las notas flotaban por la habitación como el aroma de lavanda en una brisa cálida. La música, pensó, a menudo se confundía con la decoración, pero en verdad era un recuerdo hecho audible, una forma de decir lo indecible, una forma de sostener la vida de alguien con delicadeza, en tiempo y tono. Al desvanecerse el último acorde, cerró la tapa. Florence entró, como convocada por el silencio. «¿Té de la tarde, señorita?» «Sí, gracias». Y mientras Florence iba a buscarlo, la señorita Marple volvió la mirada hacia la repisa de la chimenea, donde una fotografía de ella misma de joven reposaba junto a un jarrón de violetas frescas. La historia de Eleanor Harlan se había contado no con fanfarrias, ni con tribunales, ni periódicos sensacionalistas, sino con cuidado, compasión y atención a cómo los secretos se asientan en los pliegues de la vida de las personas. El misterio del clavicordio olvidado ya no era un misterio, era ahora un recuerdo, y la señorita Marple, con su discreta forma, se había asegurado de que nunca más se perdiera.